Hola, mi nombre es Rodrigo Calvo, soy biólogo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente soy becario doctoral con ISET y también formo parte de Fundación Somos Curado, donde trabajamos en la conservación de especies amenazadas de Argentina. Iniciamos en el 2015 a partir de un proyecto que se llamaba Meseta Salvaje, y en ese Meseta Salvaje incluíamos la investigación y conocer, porque no se sabía nada todavía, ni de la ranita del Balcheta, ni de la mojarra desnuda, otra especie que vive, que cohabita con la ranita. Y arrancamos a trabajar. En un principio llegamos como personas nuevas a este paraje, que es el paraje Chipauquil, en el medio de la Patagonia, y empezamos a darnos a conocer con la gente, empezamos a trabajar con la escuelita local, rural de Chipauquil. Y pasados los años, en el 2021, por ya unas cuestiones de la cantidad de fondos que estábamos obteniendo por nuestros laburos de conservación, nos vimos obligados a transformar el proyecto Meseta Salvaje en una fundación, que se llamó Fundación Somos Curado. Yo particularmente trabajo con anfibios de Argentina y en Argentina, en este contexto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay 8 especies que se encuentran en la categoría de críticamente amenazadas, y una de esas especies es la ranita de Balcheta. Esta ranita que vive en el medio de la Patagonia, en la provincia de Río Negro, cerquita de la localidad de Balcheta, y a su vez la localidad de Balcheta está atravesada por el arroyo Balcheta, y en las cabeceras de ese arroyo habita esta ranita. Es decir, es una ranita de una distribución geográfica muy limitada, muy restringida. Todas las especies tienen hoy en día una serie de amenazas, que es lo que está haciendo que se reduzcan sus números o que las poblaciones se encuentren más dañadas, y todas esas amenazas lamentablemente son siempre de índole antropogénico, se dice, de índole humano, ¿no? En el caso de la ranita de Balcheta, lo que sucede es que en la zona vive gente, por supuesto, es un paraje de muy pocos habitantes, pero aún así viven personas que hacen uso del arroyo, y en ese uso del arroyo es que ellos tienen una producción ganadera, ovina, caprina también, donde el ganado hace uso del arroyo tomando agua, alimentándose de la vegetación acuática, que son componentes claves para la supervivencia de la ranita. Y a su vez, este arroyo, como la mayoría de los arroyos de Patagonia y también lagos y lagunas, tienen trucha. La trucha es una especie exótica, invasora, americana. Se la siembra porque es atractiva para pescar y porque es rica para comer también. Entonces se supone que eso genera una actividad local en el cuerpo de agua, pero también la trucha es sumamente voraz. Todo lo que habita con ella realmente termina damnificado, porque la trucha se alimenta prácticamente de todo lo que se mueve. Entonces la ranita ha quedado muy reducida a determinados puntos muy concentrados y muy concretos del arroyo. Lo que estamos haciendo nosotros particularmente es reducir estas amenazas a través de determinadas acciones de manejo y logrando conservar y restaurar el hábitat a su versión original, ¿no? Bueno, por supuesto que después, por un tema de la Patagonia, en estos puntos del país es muy seca, no hay muchos cuerpos de agua que pueden dar un aporte hídrico al local, entonces la gente generalmente hace desviaciones del cauce principal del arroyo para sus propios riegos. Hay como una manipulación del arroyo, y después eso lo que genera es como un desequilibrio en el caudal de agua, la corriente. Son distintos componentes que a simple vista parecen como sutiles y detalles, pero que en la supervivencia de las especies, que son sumamente delicadas, es muy importante, ¿no? Después hay otro tipo de situaciones más asociadas a cosas que nos exceden por completo, como el cambio climático global, que eso también genera cambios en el tiempo, en el clima, y también genera, por supuesto, que afloren nuevas enfermedades infecciosas, genera un impacto a nivel del sistema inmune de los organismos. Entonces el cambio climático también termina siendo un desencadenante de muchas cuestiones, pero ya eso es algo más a nivel planetario, se podría decir, ¿no? Desde el lado más general, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de un sistema, ¿no? Lo podemos imaginar como si fuese un reloj, quizá, donde cada componente de ese reloj parece chiquito, pero es importante para que ese reloj funcione, para que ese sistema funcione. El ecosistema está, de igual manera, se lo puede encargar de la misma forma, ¿no? Tiene varios componentes
que si falta uno de ellos, quizás a simple vista no es muy notorio, pero empieza a generar algo que rompe, algo que se desequilibra. La ranita de Balcheta particularmente es muy importante a nivel local por un tema de dónde es que se ubica en esta cadena o red trófica, que es un concepto conocido, donde los organismos se organizan para predarse entre ellos, ¿no? Este se come este se come este se come este. La ranita y los anfibios en general suelen ubicarse en un estrato intermedio, bastante en el medio de esa red, por lo tanto es un componente clave de este sistema, porque se alimenta de insectos y a su vez es una presa fundamental de aves, mamíferos, otro tipo de organismos que estén conviviendo con ella. Actualmente lo que se está haciendo es acciones a nivel local, bien trabajando a nivel con la... Porque a veces laburar con las especies simplemente termina siendo una excusa para algo mayor, ¿no? Me pasa que por ahí amigos cercanos o familiares directamente me preguntan, che, ¿por qué te vas hasta el medio Río Negro a las condiciones por ahí de una campaña, que a veces es acampando, hoy en día un poquito más cómodo, pero también ha tenido sus momentos de acampe? ¿Por qué te vas hasta allá a trabajar con esta ranita que decía vive ahí? Es esa gran pregunta, ¿no? Y la verdad que las especies, cuando uno trabaja bien enfocado en solamente un aspecto, es decir, una sola especie, terminás como generando un proyecto que se transforma en algo más paraguas, ¿no? En algo más que empieza a cubrir otro tipo de cuestiones. Como decimos que estamos trabajando en conservación de la especie y que las principales amenazas son de origen humano, hay que trabajar sobre las costumbres del humano también. Entonces, en ese contexto que nosotros diseñamos acciones de manejo, acciones para recuperar la ranita, pero siempre en un ámbito de discusión, de colaboración con la gente local. Estamos permanentemente haciendo actividades de educación, de difusión, divulgación, concientizando sobre la importancia de estas especies en estos lugares únicos. Estamos también trabajando con conflictos a nivel local. Hay, como contaba recién, mucha gente tiene actividad productiva a través de su ganado en la zona. Entonces eso también lleva a un conflicto muy común en toda la Patagonia, que es el conflicto entre los grandes carnívoros y su ganado, ¿no? La gente suele matar y cazar pumas simplemente porque el puma es una amenaza para su ganado, para su producción propia. Entonces que también trabajamos con ese conflicto entre los carnívoros y el ganado, trabajamos mucho con la gente, asistimos en lo que podemos hacer, en lo que podemos acceder. Ahora estamos trabajando también con otras especies. Yo acá hablo de la ranita de Balcheta, pero el arroyo Balcheta es único en muchas cuestiones y trabajamos con muchísimas especies. Entonces, realmente, ¿cómo ayudar a esto? Es simplemente colaborando con difundiendo nuestros resultados, porque todo lo basamos en ciencia también, comunicando, dándolo a conocer. Eso también nos posiciona en una cuestión de imagen para poder conseguir más financiamiento y poder perdurar a largo plazo con este proyecto. En los últimos años, Argentina ha tenido un desfinanciamiento progresivo de la ciencia y tecnología, donde se sabe que por ley tiene que haber un porcentaje destinado, un 1% destinado a ciencia y tecnología, y eso no se está haciendo. Eso ha llevado a que el sistema científico vaya decayendo en estos últimos años. Eso ha logrado o ha permitido en realidad que muchas personas tengan que buscar el éxodo del país, que muchas personas no hayan podido ingresar o ascender dentro del sistema científico. Eso también pone en juego muchos proyectos que tienen un plazo prolongado en el tiempo, bueno, se ven interrumpidos por esta falta de financiamiento. Sumado a todo esto se le suma toda la cuestión también el de financiamiento de la universidad pública, que también la formación de nuevos proyectos, permanencia de nuevos proyectos y desarrollo de nuevos recursos humanos para poder fomentar este tipo de acciones de conservación. Por lo tanto, hoy en día destinado a conservación propiamente por el gobierno, la verdad que no hay. Nosotros todos los trabajos que hacemos los hacemos a partir de donantes internacionales, donde uno directamente escribe un proyecto con una serie de actividades que esté interesado en hacer, y ese proyecto lo presentás a instituciones de afuera, y si convences, y si agradás, y si gusta lo que estás proponiendo, te dan dinero para llevar a cabo esas acciones, pero siempre generalmente es con dinero de afuera, lamentablemente, sí. Para mí es muchísimo, porque ser guardián del fuego simboliza ser protector de una especie, y yo creo que, considerando que la vida es bastante finita y que nos queda un tiempo, me parece que dejar una huella en
en proteger una especie, en proteger un ambiente, en generar un cambio en la población que vive asociada a esa especie, es un granito de arena a un aporte que uno puede hacer para conservar la naturaleza. Y por supuesto que esto se hace con muchísimo corazón, con mucha pasión. Así que todo esto es un gran disfrute. Más allá de las cuestiones de financiamiento que recién charlamos, esto es un gran disfrute. Uno va al campo y conecta desde otro punto de vista. Es hermoso.